le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. ¿Y por qué le decía esto? En nuestra mentalidad hoy, cuando el mundo se nos ha comido, pensamos, cobardemente, que nos conviene no decir nada, callarse, que cada uno haga lo que quiera, que ya es mayorcito. De hecho, ya no se les dice nada ni a los niños, lo cual, si no se educa a los niños, ¿dónde vamos a llegar, verdad? Si no se les corrige para educarlos en la justicia, en la verdad. Pero es cierto que con los adultos nadie se atreve ya a decir casi nada y todo es posible. Pero Juan sí, Juan hablaba, le decía al rey Herodes que no le era lícito lo que estaba haciendo, no le era permitido lo que estaba haciendo. Y se lo decía y se lo volvía a decir. Y alguien puede decir, repito, desde esta mentalidad actual que tenemos, relativista, miope, cobarde, y podría exponer a lo mejor algún otro calificativo más fuerte, pero desde esta mentalidad puede decir, ¿y quién es Juan para decirle nada al rey? O a nadie que se meta en sus asuntos, ¿verdad? Cada uno es mayor y libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Bueno, pues actuaba y hablaba en nombre de Dios. Entonces, ¿quién es Juan? Juan es un siervo del Dios Altísimo, es un profeta de Dios, que es enviado por Dios a decir la verdad. A decir la verdad. Algo tan escandaloso como la verdad. Nos guste o no nos guste, la verdad es la verdad. Y seguirá siendo la verdad. Por más que cambien los gobiernos, las modas, los pensamientos de la gente, la verdad es la verdad. Y la verdad del matrimonio y de la familia es la verdad y no cambia. Por más que los hombres queramos adaptarla, ¿verdad? En nuestros tiempos, ya sabemos, hace ya unas décadas, se aprobó el adulterio como forma normal de vivir. No tiene ningún problema el adulterio. ¿Por qué? Porque se legalizó el divorcio. Y esto es legalizar el adulterio. Porque la separación ya existía. ¿Qué necesidad había de aprobar el divorcio? Simplemente para permitir, no solo permitir, promover el adulterio. Y esto es lo que está denunciando el Bautista, que no le es lícito al rey tener a la mujer de su hermano, porque ese vínculo no lo pueden disolver. Porque, como nos ha dicho la carta a los Hebreos, que todos respeten el matrimonio. Y si hay que respetarlo, defenderlo, para empezar hay que decir la verdad del matrimonio. El lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Claro, se empieza yendo contra la ley natural, el plan inscrito en la conciencia humana que conoce la verdad, el bien y el mal, acerca del matrimonio y de la familia, y se continúa yendo hasta contra la vida concebida, inocente, en el seno de su madre, descuartizando a los hijos en el vientre materno, en los centros de exterminio prenatal, como se hace hoy a miles, o distribuyendo las llamadas pastillas o píldoras del día después, que debería ser las pastillas del día final, porque es el último día de esa vida en esta tierra. Se cercena esa vida engendrada ya. Y estamos llegando a unas celebraciones mundanas, carnaval, como en Nochevieja y Año Nuevo, en las que el consumo de este tipo de píldoras se multiplica, porque el pecado se favorece y se multiplica, y como tenemos esas píldoras, todo es más fácil, ¿verdad? Pues alguien tiene que decir, no te es lícito, en nombre de Dios, en nombre del Dios Altísimo, y respetando, como aquí dice
la carta a los hebreos, que todos respeten el matrimonio, respetando la santidad del matrimonio, de la familia, de la vida, no te es lícito. Pero también la voluntad de Dios inscrita en el corazón del hombre, que conoce el bien y el mal, repito, si quiere, porque los hombres hoy no quieren, y como no quieren, sustituyen la palabra de Dios, no solo por la ley natural que todos podemos conocer, sino hasta la palabra de Dios revelada por nuestras conveniencias y criterios. Y decimos, no, es que la Constitución lo ampara. Pero ¿qué derecho, qué autoridad tiene la Constitución por encima de la ley natural de nuestro Creador? Una ley positiva no puede colocarse por encima de la ley natural. Ninguna ley humana. Toda ley positiva, hecha por los hombres, tiene que estar supeditada a la verdad y al bien, que ya conocemos por ley natural. No puede ir contra esto. Lógicamente, si una ley, aunque sea hecha en una asamblea constituyente y todo formalmente legal, va contra esas leyes fundamentales, naturales, que ha establecido Dios, nuestro Creador y Señor, por tanto, en nuestra naturaleza, esa ley es injusta y nula. Pero, además, como suelen hacer los que hacen las cosas con trampas, es que incluso se saltan esas formalidades, porque para hacer las cosas con engaño no necesitan ni respetar la formalidad. Entonces se saltan hasta las asambleas, esas constituyentes y tal, y lo hacen de extranjis, sacándola desde cualquier lugar lleno de mandiles, a ver qué cuela. Y así tenemos divorcio, aborto, como derecho, adulterio, aborto, repito. Y ahora se va con esa inversión antropológica a colocar al hombre en el lugar de Dios, la ley humana superior a la ley divina, toma ya, y ahora, ¿qué conclusión queda? Pues que el hombre va contra sí mismo, contra su propia naturaleza, porque rechazando a Dios, nuestro Creador, vamos contra nuestro bien y contra nuestra verdad. Y ahora, aunque seamos varón, decimos, no, ahora se puede ser otra cosa, o aunque se sea mujer, se puede ser otra cosa. Es una locura. ¿Por qué? Porque en el error, en la mentira, fuera de la verdad, no hay razón. Entonces es una locura. Una locura, no además que no tenga consecuencias, sino destructiva. Pero es necesario, en este mundo loco de maldad y mentira, es necesario decir la verdad. Porque hemos perdido la autoridad por callar. Hemos perdido la razón y hemos asumido esta locura por callar, por silenciar la verdad. Pero Juan Bautista es enviado por Dios como profeta, pero dice el Señor que es el menor en el reino de los cielos. Y ahora nosotros, bautizados en Cristo, somos profetas por ese bautismo, profetas para decir la palabra de Dios, para traer el conocimiento de la verdad. Primero, viviéndola, porque la palabra de Dios es para nosotros que se supone hemos creído en Cristo y nos hemos convertido, aceptarla y vivirla en nuestra vida. Y testimoniarla entonces con autoridad, con la autoridad de quien la ha creído y la vive. Con esa autoridad decir con nuestras obras y decir con nuestras palabras la verdad, que el mundo no quiere oír a veces. Y esto es peligroso. A Juan le costó la vida. Claro, quien no respeta la verdad tampoco respeta la vida, no respeta nada. No respeta ni a Dios, no respeta ni a Dios. Pero, sin embargo, nosotros no podemos callar. No podemos callar. ¿Por qué? Porque la verdad se defiende sola. No hace falta que argumentemos, simplemente decir con la autoridad de Dios cuál es la verdad. ¿Para qué? Pues porque si no se nos pedirá cuentas a nosotros. Aquí lo que nos jugamos no es el pellejo, lo que nos jugamos es la vida eterna. Y nuestra cobardía nos puede colocar en aquella situación que decía la palabra de Dios, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y esto es verdad también, porque es palabra de Dios. Y cabe a nosotros, cristianos, se supone, cristianos, no solo renovar nuestro entendimiento con la verdad, con la palabra de Dios, sino anunciarla, proclamarla
Como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, guste o no guste, caiga mejor o peor. Eso ya no depende de nosotros, pero la verdad es la verdad. Habrá que hacerlo de forma prudente, sin buscar chocar con nadie, de acuerdo. Pero será imposible no chocar en algún momento, porque quien resiste o rechaza la verdad, pues se va a enfrentar no solo contra la verdad, sino contra el mensajero de la verdad. Pero, repito, el Señor nos va a pedir cuentas también de nuestros pecados de omisión. Y negar la verdad es negar a Cristo, es traicionar a Cristo, es negarlo ante los hombres y nos jugamos que Él también nos niegue ante su Padre Celestial y los ángeles del cielo, porque vamos a ser juzgados. Y defender la verdad siempre va a resultar exitoso. ¿Por qué? Pues porque la verdad solo tiene un camino. Y si escogemos el camino de la verdad, sabemos que tenemos al Señor, a Dios de nuestra parte. Él nos protegerá, Él dará autoridad. Entonces sí tendremos autoridad para ser profetas verdaderos, porque amamos la verdad. Y nos dará más conocimiento de la verdad. Pero si le negamos, si nos salimos de la verdad, entonces entramos por un camino de sombras, oscuridad, que no termina bien. El éxito en nuestra vida tiene que ver con nuestra postura ante el Señor y su palabra. Y solo podemos escoger una posición, aunque a veces sea difícil, no lo niego, aunque a veces sea costoso, aunque a veces sea peligroso, pero el Señor nos ha dado ejemplo. Él vino para ser testigo de la verdad, dar testimonio de la verdad, y por eso fue a la cruz. Pero en la cruz está su victoria, y Él ha vencido al mundo. Y nos dice, ánimo, no temáis, yo he vencido al mundo. Luego podemos también tener victoria con Él, sin miedo, con fe, en la verdad, y obedeciendo a la verdad, obedeciendo al Señor. Así sea.